Ok. Entonces cuelgo aquí. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos los participantes que han ingresado hasta ahorita a esta conferencia virtual. Ya tenemos 21 participantes y bueno, se siguen sumando más, personas que vienen a compartir este espacio académico con nosotros. Muy buenas noches a todos. De nuevo, pues como siempre, que doy la bienvenida a estos espacios, agradecerles a todos los asistentes que han estado con nosotros durante esta es la versión número 11 de estas revisiones de temas virtuales del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meoz. Hasta ahora las revisiones habían sido muy enfocadas a la parte ginecológica de nuestra especialidad y ya desde antes de ayer que tuvimos una revisión de restricción del crecimiento intrauterino, entonces estamos empezando ya a introducir revisiones en cuanto a lo obstétrico, ¿no? Porque pues nuestro servicio obviamente comprende ambos componentes. Entonces el día de hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a la doctora Viviana González Carrillo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional, es especialista en medicina materno-fetal de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y actualmente se desempeña como médica materno-fetal de la Unidad de Alta Dependencia Obstétrica de la Subred Norte. Es una persona pues muy consagrada a la parte académica y pues es realmente una honra y un gran privilegio que haya aceptado preparar este tema para nosotros. De manera que hoy vamos a hablar sobre controversias en diabetes gestacional. Vivi, entonces, sin más preámbulo, voy a darte la capacidad de ser la anfitriona y ya siendo tu anfitriona puedes darle ahí compartir pantalla y empezar a compartir la presentación. Ok. Antes de que empecemos, el mismo recordatorio de siempre, a los participantes por favor poner en silencio el micrófono para pues, que la conferencia se dé de manera más fluida. Hay un participante que tiene el nombre JR, que tiene el micrófono activado, entonces por ahora démosle todos micrófonos silenciados para no interrumpir a la otra vida. Santi, ¿ya se ve la imagen? Sí. Sí, ya estamos viendo tu pantalla, cuando quieras. Bueno, muy buenas noches para todos los que nos acompañan un viernes a esta hora en este espacio. Quiero primero que nada darle las gracias al doctor Machicado por la invitación, por la oportunidad que me da de compartir con ustedes este tema tan importante en el ejercicio de la obstetricia y que cada vez ha venido en aumento. Quiero darle las gracias también al Hospital Erasmo Meoz por la invitación y a todo pues, su servicio y su departamento de obstetricia y ginecología. Bueno, ¿qué vamos a abordar? Bueno, el tema de la diabetes gestacional realmente es muy amplio. Podríamos quedarnos en varias sesiones conversando el tema. Traté de hacer una recopilación de los elementos más importantes. Vamos a tratar de ver algunas consideraciones de epidemiología, de la definición como tal, de la clasificación de la diabetes gestacional, de la fisiopatología que tiene que ver, complicaciones maternas, fetales, consideraciones de diagnóstico, de tratamiento, y las principales controversias que vamos a abordar es sobre el diagnóstico en un paso versus el diagnóstico en 2 pasos, metformina versus insulina, algunas consideraciones de maduración pulmonar, manejo en puerperio versus suspender tratamiento y unas conclusiones finales. Entonces, para tener en cuenta, la diabetes ha venido en aumento, hay una epidemia mundial de diabetes y se estima que cada año hay 21 millones de nacimientos afectados por diabetes materna a nivel mundial. En los países como Estados Unidos se plantean que 3 a 25% de las embarazadas pueden presentarlo. Digamos que para nuestros países se habla de 6 a 10%, pero hay poblaciones especiales en los americanos que tienen altos índices de obesidad porque pueden llegar a tener cifras hasta del 25%. Esta diabetes implica unos riesgos en relación al nivel de la hiperglicemia y el impacto de la hiperglicemia para el feto.
y para la madre y las secuelas que esto puede generar a largo plazo. Por eso es muy importante el abordaje. Genera 2 veces mayor riesgo de distocias al trabajo de parto, 3 veces mayor riesgo de cesárea, 4 veces mayor riesgo de ingreso a UCI neonatal y 3 veces mayor riesgo de muerte fetal in útero. Por eso digamos que es importante tener en cuenta varias consideraciones con relación a la diabetes. Teniendo en cuenta la diabetes gestacional como tal, podemos hablar que podemos tener embarazadas en varios grupos específicos. Podemos tener la embarazada que viene con diabetes tipo 1, que como todos sabemos es pues, derivada de una destrucción pancreática de células beta, deficiencia de insulina como tal por ese mecanismo. Podemos tener embarazadas con diabetes tipo 2 por defecto secretor de insulina progresivo en un fondo como tal de resistencia a la insulina. Podemos tener embarazadas con otros tipos específicos de diabetes, las que tienen defectos genéticos en la función de células beta, enfermedades pancreáticas, las inducidas por fármacos, las que se pueden generar, por ejemplo, en los pacientes VIH por los antirretrovirales que muchos tienen potencial de hiperglicemia, y podemos tener diabetes gestacional propiamente dichas, es como las que podemos presentar en el embarazo. Dentro de la definición, para el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, se habla de que es la diabetes que se diagnostica durante el embarazo, que no estaba claramente manifiesta, o el desarrollo de intolerancia a los carbohidratos en el embarazo como tal. Dentro de esta clasificación, recordar que alrededor de 1980 la doctora Priscilla White mencionó que la clasificación, digamos, de la diabetes tenía que ver mucho con las comorbilidades y con las condiciones que la paciente presentaba y que éstas se relacionaban con los riesgos a largo plazo para el embarazo. Entonces, como las categorías iniciales eran las que tenían unas diabetes de menor impacto, de menor tiempo de evolución, y como las categorías mayores eran las que más se asociaban a enfermedades crónicas o impacto de la diabetes global. Llamar por internet. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología en su último boletín del 2018 subdividió la diabetes gestacional en 2 grupos para una clasificación más de intervención, que es el A1 y el A2. El A1 es la diabetes gestacional que controla con dieta y el A2 la diabetes gestacional que requiere un tratamiento a base de insulina. Dentro de la fisiopatología, para recordar, en el embarazo hay unos cambios fisiológicos propios de la embarazada que hacen que se genere una disminución de la sensibilidad a la insulina fisiológica, una reducción de la captación de glucosa dependiente de insulina. Entonces la gestante hace uso de fuentes de energía alternativas, ácidos grasos, lipólisis, aumento de hormonas como la progesterona, el cortisol, los estrógenos, el lactógeno placentario. Y todo esto, cuando funciona correctamente, conduce a una homeostasis de la glucosa, un equilibrio entre la resistencia a la insulina y la secreción de la insulina, y la paciente gestante puede distribuir adecuadamente los carbohidratos para ella y para el desarrollo fetal, pero manteniendo los niveles óptimos de glucosa. Esto sería en las condiciones normales. ¿Qué sucede en la diabetes? En la diabetes gestacional hay una alteración en la respuesta secretora de la insulina y en la sensibilidad como tal a ella, una disminución en la capacidad de suprimir la producción endógena de glucosa, y esto resulta en una hiperglicemia que conduce a una diabetes gestacional. Hay múltiples órganos involucrados en este proceso y múltiples subprocesos que tienen que ver con disfunciones de las células beta, con los procesos de hiperglicemia, con el aumento de la lipólisis, de las lectinas, en la disminución de adiponectinas, el aumento de la gluconeogénesis hepática, los cambios que se generan a nivel placentario por el aumento de la lectina placentaria, aumento de las citoquinas proinflamatorias, en especial en la paciente obesa, aumento de los transportes placentarios, los cambios en crecimiento, y todo esto en conjunto lleva a la embarazada que tiene esa alteración en la homeostasis de la glucosa a hacer diabetes gestacional. Dentro de las consideraciones importantes, 2 a 13% de las mujeres con diabetes gestacional se les ha visto asociado a anticuerpos detectables dirigidos contra antígenos beta específicos. Otras pueden tener variantes genéticas y patrones de herencia mitocondrial que tienen que ver con el desarrollo de esta alteración en la homeostasis.
Pero digamos que lo que más se ha visto asociado es la obesidad. La mujer obesa tiene, incluso con una tolerancia normal a la glucosa, tiene una menor capacidad para que la insulina suprima esa producción de glucosa hepática. Entonces, esto la hace más sensible a estos niveles de insulina comparada con la no obesa. Y en esta obesidad se genera un estado de inflamación metabólica crónico con una liberación de citoquinas proinflamatorias que agravan el proceso. Por eso digamos que es más frecuente en esta población y por eso tienden a coexistir esa obesidad con la diabetes gestacional como condiciones adversas que incrementan morbimortalidad en el embarazo. Con relación al diagnóstico, es importante tener en cuenta que en el control prenatal podemos enfrentarnos a 3 escenarios, básicamente, en principio. Podemos tener la embarazada que ya tiene una diabetes preexistente, una diabetes pregestacional ya diagnosticada, o que en mi primera visita de control prenatal encuentro una glicemia basal mayor a 126 miligramos por decilitro, o una glicemia al azar mayor a 200, o una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5% en la primera valoración de prenatal. Esta ya entra dentro de mi grupo de las diabetes preexistentes o pregestacionales. Podemos tener una paciente que tenga una glicemia en primer trimestre basal menor a 92, que sería la paciente que en teoría arrancaría el embarazo dentro de las condiciones normales, y es la que debo llevar a semana 24-28 a búsqueda de tamizaje de diabetes gestacional, en donde más adelante vamos a ver que este es una de nuestras primeras controversias, cómo diagnostico esta diabetes gestacional en la paciente que venía previamente sana. O podemos tener un tercer grupo, que es la paciente que tiene una glicemia basal en primer trimestre entre 92 a 125 miligramos por decilitro, en la cual hay dos planteamientos para valorar qué hacer con ellas. Digamos que este es un escenario también que genera controversia en si de una vez catalogarlas como pacientes diabéticas o dejarlas como pacientes a segunda prueba. Digamos que la ADA habla más de hacer una segunda prueba en estas pacientes para confirmar si hay algún hallazgo complementario que me permita incluirlas en el grupo de las diabéticas, pero la IADS, la Asociación Americana para Investigación en la Diabetes, dice que recomienda por prevención arrancar un manejo como diabéticas gestacionales. Estos son los 3 escenarios en los que nos enfrentamos generalmente en el primer control prenatal cuando hacemos la solicitud de los laboratorios y hacemos nuestra historia clínica completa. Entonces, para esa consideración de diagnóstico tenemos que tener en cuenta algunos referentes históricos, hablar de nuestro muy reconocido doctor John O'Sullivan, que en 1960 planteó cómo diagnosticar esta diabetes en el embarazo y él propuso una prueba con 100 gramos de glucosa de carga, hacer una glicemia basal y tomar a la hora y a las 2 horas como un predictor de riesgo de desarrollo de diabetes en la madre después del parto. Este planteamiento inicialmente era para buscar qué paciente en embarazo podía hacer una alteración que podría impactar para hacer diabetes postparto. Sin embargo, siempre teníamos mucha controversia con relación a de dónde surgieron estos valores y si estos valores se correlacionan con los resultados neonatales o fetales a largo plazo. También tenía un problema adicional, era que como la carga era tan grande de 100 gramos de glucosa, muchos pacientes no la toleraban, que es lo que a veces nos pasa incluso con la de 75, que las pacientes presentan emesis de la carga o no completan la prueba por síntomas asociados. Entonces tenía alto porcentaje de fallo. En el 80 surge una propuesta de 2 pasos, pero no lo que conocemos ahora como 2 pasos, sino los 2 pasos asociados a O'Sullivan, que era dividir esa carga, entonces arrancar con una prueba con 50 gramos de glucosa para todas las gestantes en semana 24-28, y a las que tuvieran un valor alterado a la hora por encima de 135 a 140, se les hacía una segunda prueba con una carga de 100 gramos para resultados anormales. Este es el que venimos utilizando muchos de nosotros por muchos años, tamizando con O'Sullivan y continuando la búsqueda con Carpenter y Constant. Pero el 2010 presenta un impacto a través de la Asociación Internacional de Diabetes y Grupos de Estudio de Embarazo, la IADS, que plantea unas nuevas pautas diagnósticas basadas en un gran estudio, el estudio APO. El estudio APO es uno de los estudios, digamos que más importantes dentro del escenario de diabetes y embarazo,
porque abordó 25.505 gestantes de inicio al estudio, en las cuales miró si realmente la hiperglicemia o la diabetes eran las que tenían impacto. Encontró desenlaces adversos per se asociados a la sola hiperglicemia. Por eso digamos que Apo planteó que no solo la diabetes gestacional es la que genera el impacto para el embarazo, para la madre, para el feto y para el neonato en desarrollo, sino la hiperglicemia en general. Entonces, este es un estudio que es, digamos, un hito importante que vale la pena, digamos, leer y rescatar, porque nos puso a pensar si entonces estos valores que estábamos teniendo en cuenta eran suficientes para diagnosticar nuestras diabéticas o requeríamos acudir a otras pruebas. Entonces ahí surge nuestra primera controversia. ¿Hago diagnóstico en un paso o hago diagnóstico en 2 pasos? El 2 pasos que les mencionaba, que vinimos usando por muchos años, muchos de nosotros, con nuestro Sullivan, con nuestra carga, y a las que nos salía alterado las dirigíamos o las dirigimos a un Carpenter y Constant. Con 2 valores alterados teníamos diagnóstico de diabetes gestacional y empezábamos nuestra intervención. O acudir a IATS, que nos plantea hacer una PTOG con una carga de 75 gramos y un solo valor alterado nos hace el diagnóstico. Entonces aquí hemos tenido como la controversia que encontramos en muchos artículos en relación a ¿hacemos un paso o hacemos 2 pasos? Un paso ¿qué genera? Un paso genera que voy a tener más pacientes diabéticas, sí, seguramente sí, porque con un solo valor alterado voy a meter en mi grupo mayores pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional. Dice que puede incrementar el diagnóstico de diabetes gestacional hasta un 18%. El Instituto Nacional de los Estados Unidos en el 2013 hizo un tratando de poner de acuerdo a Koch, ADA y IATS, y evaluando 97 estudios, 6 ensayos clínicos controlados, 63 estudios de cohorte, y determinó que existe pues relación entre las altas concentraciones de glucosa, la macrosomía fetal, la incidencia de preeclampsia y la cesárea, pero el panel define que aunque puede haber beneficios de la estandarización de un paso, los análisis de costo respaldan el uso de 2 pasos. Digamos que al tener más diagnosticadas de diabetes gestacional, puedo llegar a hacer más intervención que la que haría si de pronto confirmo si ese diagnóstico es real. Ese es como el argumento base al que ellos han determinado que, digamos que es más costoso, pero IAC sigue defendiendo que, dado el impacto de la hiperglicemia para el feto y para la madre, y que la primera intervención que yo voy a hacer cuando digo que las gestantes diabéticas gestacionales, cambios en el estilo de vida y es alimentación saludable, pues IAC sigue defendiendo el diagnóstico en un paso. Para nosotros, para Colombia, ¿cómo nos quedó esa controversia? Pues con base en lo que dice ACOG, que dice que si bien recomienda el 2 pasos, permite que se use un solo paso según condiciones poblacionales, y que Cochrane dijo que no hay cribado específico que haya demostrado ser una estrategia óptima. Para nuestro país, debemos tener en cuenta que en 2013 las guías GAI, un esfuerzo bastante grande entre múltiples instituciones de salud y universidades, trataron de hacer y buscar la mejor evidencia disponible. Ellos plantearon que para nuestro país hiciéramos diagnóstico en un paso con PTOG 75 gramos de glucosa, semana 24-28. Y esto fue reforzado por nuestra resolución 3280, que es la que nos rige las rutas integrales de atención en salud en estos momentos, que nos indica que nosotros acá en Colombia debemos hacer el diagnóstico en un paso. Digamos que en ninguno de los 2 documentos se especifica el por qué definieron como tal esta conducta, pero digamos que conversando con muchos de los participantes, nuestros países es un país que cuenta con muchas barreras de atención en salud que se han venido disminuyendo con todos los programas y con todas estas iniciativas, pero pues desafortunadamente si semana 24 pedimos a Sullivan, nuestra gestante volvería en un mes, generalmente semana 28, y al pedir después Carpenter, semana 28 regresaría en semana 32 a valoración de pruebas. Si tuviéramos la posibilidad de vigilar nuestra gestante de una forma más cercana, de pronto en la consulta privada o con un acceso a control un poco más cercano, con menos tiempos de espera, podríamos usar la alternativa que veníamos usando de 2 pasos para tener menos, digamos, impacto en relación al diagnóstico de diabetes gestacional,
Pero mientras la normatividad vigente sea esta, pues la recomendación para nuestro país es que hagamos PTO G75 con un solo valor alterado, entramos a la paciente en el diagnóstico de diabetes gestacional. Porque es importante, digamos, que diagnosticar a tiempo esta diabetes gestacional, porque esta puede tener un gran impacto en la gestante y en el feto en desarrollo y a largo plazo. Se habla que la materna con diabetes pregestacional, incluso preexistente, puede tener un mayor riesgo para desarrollo de preeclampsia, hasta 3.4 veces, para cesárea del trabajo de parto y para parto pretérmino en el caso de las prediabéticas. Las prediabéticas tenemos que tener en cuenta, las diabéticas pregestacionales, otras consideraciones adicionales, y es que en el embarazo, las que tengan retinopatía diabética preexistente pueden tener una progresión de su retinopatía por una proliferación de vascularización retiniana. Ellas pueden presentar deterioro en agudeza visual y no olvidemos entonces que las que tengamos pacientes con diabetes pregestacional deben tener una valoración por oftalmología y ojalá una intervención previa al embarazo. La diabética pregestacional puede presentar complicaciones asociadas a deterioro de su enfermedad renal de base. Esa es otra consideración que debemos tener en cuenta. Entonces debemos tener una valoración inicial de la función renal y una elección adecuada de las intervenciones que vamos a hacer en el embarazo que no tengan impacto sobre el riñón, ajuste de medicamentos, de tratamientos, evitar, digamos, condiciones que puedan deteriorar función renal, como infección urinaria, control de la hipertensión, porque por sí sola no se deterioraría, pero asociada a todas las condiciones relacionadas, pues puede tener un mayor índice de complicaciones. En la diabetes gestacional como tal, propiamente dicha, puedo tener 4 veces más riesgo de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, puedo tener mayor riesgo de cardiopatía aterosclerótica, en especial en la paciente obesa, y en relación a la clasificación de White, en las pacientes que tenían enfermedades crónicas asociadas, puedo tener mayor riesgo de complicaciones hipertensivas y de complicaciones como la cetoacidosis diabética, que es una emergencia obstétrica que incrementa el riesgo de muerte intrauterina, en la que esa liberación de hormonas de estrés, la deshidratación, la alteración electrolítica y el manejo del desencadenante tienen un impacto realmente en el pronóstico. Esta no es tan frecuente en la gestacional, pero sí, digamos, un poco más en la diabética tipo 1. A nivel del feto, debo tener en cuenta que a la mayor hiperglicemia, mayor impacto puedo tener en el feto en desarrollo. Se genera mayor estrés oxidativo, mayor peroxidación lipídica, mayor acumulación de sorbitol, y esto va a tener un impacto digamos, de forma distinta si la paciente tenía una diabetes pregestacional o si es una diabetes gestacional propiamente dicha. La diabetes pregestacional tiene unas mayores tasas de aborto en relación con las clases de diabetes de la clasificación de White. En la clasificación de White, la tipo C tiene un 25% de tasa de abortos espontáneos, la D en 44% y la F 22%, pero una paciente con diabetes pregestacional bien controlada puede tener una tasa de aborto del 15% similar a la de la población general. La diabetes pregestacional puede tener 8 veces más riesgo de anomalías congénitas, en especial las pacientes que tengan hemoglobinas glicosiladas mayores a 8.5. Se habla que con estos valores puedo tener mayor impacto a nivel de tubo neural y de desarrollo, con unas tasas de malformación de 22.4%, en especial en pacientes que no venían consumiendo ácido fólico preconcepcional. El consumo de ácido fólico, como todos sabemos, ha venido impactando y siempre ha impactado en disminuir el riesgo de defectos de tubo neural. Y estas pacientes pueden tener, digamos, las que vienen muy mal controladas, con hemoglobinas glicosiladas muy altas, casos muy severos como síndromes de regresión caudal de diferentes espectros de presentación. Digamos que valdría la pena que una paciente con diabetes pregestacional siempre se le consulte si está buscando la posibilidad de embarazarse. Muchas veces estas pacientes no son enviadas a nosotros los ginecobstetras, están en manejo netamente por medicina interna o por otras especialidades, y digamos que muchas veces tiende a ser punitivo el hecho de por qué se embarazó si no está controlada, pero pues deberíamos siempre trabajar en equipo con las otras especialidades para buscar que estas pacientes tengan acceso a planificación y a una valoración preconcepcional siempre que busquen el embarazo como
opción para ajustar nosotros todos estos procesos y de la mano con su especialista tratante y no tener estos desenlaces adversos. Generalmente estas pacientes pueden tener mayores tasas de restricción de crecimiento intrauterino por enfermedad vascular subyacente. Generalmente pueden tener más preeclampsias de aparición temprana y mayor impacto como tal en los procesos de migración trofoblástica. La diabetes gestacional propiamente dicha, las complicaciones del feto vienen más asociadas al paso transplacentario de concentraciones de glucosa. Digamos que entre más altos estén los niveles de glucosa maternos, mayor impacto voy a tener. También porque se generan activaciones de vías lipídicas y síntesis de triglicéridos. Y también por el impacto de la obesidad materna pregestacional, que genera un metabolismo en la madre que redistribuye los porcentajes de grasa, y esta redistribución de porcentajes de grasa más el impacto de citoquinas inflamatorias y proinflamatorias, pues genera que el feto también haga una redistribución de sus porcentajes de grasa y en una obesidad inicialmente abdominal. Esto lo podemos ver ecográficamente, inicialmente con circunferencias abdominales que empiezan a sobrepasar percentiles mayores al 90 por encima de semana 24. Podemos ver en pliegues abdominales por aumento del tejido adiposo, la hiperinsulinemia, la captación de ácidos grasos en el adipocito del feto y por el estímulo del factor de crecimiento similar a la insulina, el 1. El feto grande para la edad gestacional y la macrosomía. Recordar que estos dos conceptos son diferentes. Digamos que la macrosomía, por definición del Colegio Americano de Obstetricia, se habla de más de 4.500 gramos estimados. Y el feto grande es el feto que está por encima de los percentiles esperados para la edad gestacional. Son conceptos diferentes porque digamos que no puedo hablar in útero de este hasta que definitivamente no tenga una confirmación asociada al parto, porque este determina unas conductas distintas. Digamos que este crecimiento fetal se ve más afectado cuando yo tengo glicemias postprandiales mayores a 120 miligramos por decilitro. Si yo manejo mi paciente glicemias postprandiales mayores a 120, voy a tener un 35% de mayor riesgo de presentar un feto grande o una macrosomía fetal, pero si las tengo menores a 120, puedo tener un riesgo del 20% o menor según el control metabólico que pueda tener en ella. También recordar, pues, como todos sabemos, que la muerte fetal in útero es un desenlace que se puede presentar en diabetes, pero digamos que más en la diabetes pregestacional que en la gestacional. Sin embargo, este desenlace ha venido en disminución con relación a la diabética por los cambios que se han hecho a nivel de control prenatal, la gestión de riesgo y la finalización del embarazo previo. Pero también en estas pacientes podemos presentar distocias del trabajo de parto, y estos fetos pueden presentar lesiones de plejo braquial al momento del parto o mayores tasas de cesárea por sospechas ecográficas de macrosomía. El neonato que puede presentar con diabetes gestacional, 5 a 10% de ellos pueden generar policitemias con hematocritos mayores del 65% por ejemplo la hiperglicemia sobre la eritropoyetina fetal. Podemos tener 15 a 25% de hipoglicemia neonatal, que pueda generar en casos graves incluso convulsiones, coma o lesiones cerebrales por el impacto de esa hipoglicemia. Esto es un desenlace que debemos tener en cuenta los obstetras, porque a veces de pronto lo olvidamos un poco en el proceso del trabajo de parto o de la finalización del embarazo y de los ajustes que debemos hacer. Podemos tener en el neonato hipocalcemia hasta en 50% de los hijos de diabéticas gestacionales mal controlados y hasta un 30% en controladas. Digamos, ese enlace tiene que ver más con el impacto que se generó en este feto a nivel de reprogramación y metabolismo. Y podemos tener hasta un 25% de hiperbilirubinemias. Pero digamos que uno de los desenlaces más severos que podemos presentar en hiperglicemias graves, en especial en etapas tempranas del embarazo, es la miocardiopatía hipertrófica o la hipertrofia del septo interventricular, la hipertrofia septal asimétrica, generalmente 30% en pacientes que tienen un mal control metabólico. Esta hipertrofia se puede comportar, digamos, clínicamente en el recién nacido como una disfunción respiratoria que impresiona ser una congestión pulmonar, pero realmente es la hipertrofia del septo por estos estados crónicos de hiperglicemia que en casos muy severos y muy graves pueden llevar incluso a una estenosis aórtica subvalvular. Por eso esta es la diabetes gestacional, en especial la que tiene un mal control metabólico o la pregestacional,
es una indicación de una exploración adecuada del corazón fetal, idealmente en ecografía de detalle y si es posible en un ecocardiograma. Entonces el neonato puede presentar dificultad respiratoria, puede presentar, digamos, esta incidencia de dificultad respiratoria se genera en especial en los que tienen un mal control metabólico de la madre, una incidencia de 31%, eso es algo que podemos hablar nosotros con nuestras pacientes. Hay pacientes, digamos, que son un poco reacias a los ajustes de alimentación, de dieta y a la importancia de lo que significa la diabetes gestacional, porque ya tienen un estilo de vida familiar y una obesidad, digamos, familiar. Pero cuando nosotros les mencionamos que si ellas controlan adecuadamente su diabetes, van a poder ir a casa con su recién nacido sin estos escenarios que estamos mencionando, ellas de pronto lo tienen un poco más en cuenta, porque son escenarios que son prevenibles si hacemos un adecuado control metabólico. También recordar que la diabetes gestacional puede generar una alteración en la producción de surfactante pulmonar por un retraso en la aparición del fosfatidilglicerol, y esto me puede atrasar los procesos de madurez pulmonares incluso hasta 1.5 semanas. Entonces, es una consideración en especial cuando pensamos en finalizar el embarazo antes de lo planeado. Otra complicación neonatal que digamos que vale la pena dar más es el impacto de esta enfermedad materna sobre el feto en desarrollo, que la propuso el grupo de Becker y colaboradores, que habla de que el feto expuesto a estas enfermedades metabólicas hace unos procesos de reprogramación. Esta reprogramación fetal genera en él un mayor riesgo de síndrome metabólico del adulto, de obesidad, de diabetes del adulto. Entonces, realmente, digamos que es importante caer en cuenta a nuestras pacientes en el prenatal que todo lo que hagan tiene un impacto en ese ser que están formando y que ese ser que está formando va a ser un adulto sano o un adulto enfermo con base en todos los mecanismos y hormonas reguladoras y contrarreguladoras que se generan en él para soportar o sostenerse en escenarios adversos como las hipoxias, las insuficiencias placentarias o la hiperglicemia. Se habla, digamos, de que pueden tener estos hijos de madre diabética, alteraciones en funciones motoras finas y gruesas. Incluso hay estudios que plantean que pueden presentar trastornos de déficit de atención y de hiperactividad. Entonces, no olvidemos que nuestra, digamos, primer herramienta y la más importante que tenemos en nuestras manos es un buen control prenatal. Lo demás que hagamos dentro de los servicios de hospitalización es más que apagar llamas, apagar incendios. Lo más importante es hacer un buen control prenatal, tener un peso adecuado, ojalá pregestacional. El peso, digamos que nosotros nos preocupamos mucho porque nuestra gestante no gane demasiado peso, pero la mayoría de los estudios han visto que el peso que más tiene impacto digamos que para el desenlace obstétrico es el peso que la gestante tenía al inicio del embarazo. Entonces, trabajar mucho en nuestros centros de atención en buscar que las pacientes en edad fértil hagan consultas preconcepcionales, las que tengan planeado ser madres en algún momento de su vida. Tener a nuestras diabéticas preexistentes controladas con hemoglobinas glicosiladas menores a 6.5 idealmente. Tener a nuestras pacientes crónicas con estudios de función renal y cronicidad. Toda paciente crónica debería tener sus estudios por lo menos anuales de cómo están sus condiciones basales y si esas condiciones pueden tolerar un embarazo. Digamos que hay muchos autores que están planteando que los desenlaces obstétricos que vemos nosotros como adversos por una placenta que consideramos un villano, es una placenta que termina siendo víctima del impacto cardiovascular de las múltiples comorbilidades que tiene la mujer antes de embarazarse. Entonces, están cuestionando si realmente la placenta termina siendo un villano o realmente es una víctima. Entonces, vale la pena que nuestras pacientes que tienen comorbilidades o condiciones crónicas sean estudiadas pregestacionalmente siempre. La paciente con diabetes tipo 1 idealmente siempre tener sus estudios de función tiroidea, ojalá pues pregestacionales, recordar pues que podemos tener cambios fisiológicos en función tiroidea y primer trimestre no es el momento ideal para esta búsqueda, sino idealmente pregestacional. En especial, digamos, en este grupo de pacientes, más por la relación que puede tener la diabetes tipo 1 con enfermedades tiroideas autoinmunes.
No olvidar siempre recomendarle al paciente en edad fértil el consumo de ácido fólico 3 meses antes y pues ajustar todos los tratamientos en la paciente que desea embarazarse, las hipertensas crónicas, lúpicas, todas las pacientes que digamos tienen alguna condición de riesgo, pero no olvidar en especial las obesas o con sobrepeso, que es algo que debe uno ajustar antes del embarazo. Con relación a tratamiento, unas consideraciones, debemos tener en cuenta siempre que el cambio en estilo de vida sí impacta en la diabetes gestacional. Incluso se habla de que se pueden tener hasta 70-85% de control de las diabéticas gestacionales con un cambio en estilo de vida. La dieta, una alimentación saludable, digamos que no se trata solo de restricciones calóricas o restricciones de carbohidratos, sino de ajustar a una alimentación que sea óptima para desarrollo fetal, óptima para distribución adecuada, digamos, evitando comidas grandes. Recordar que por la insulina adecuada, la insulina en ellas, podemos tener, digamos, mayores tendencias a la hiperglicemia si la paciente hace, digamos, menos comidas y de grandes tamaños. Entonces hay que tratar de distribuir las comidas fraccionadas, por lo menos en embarazo. Tener en cuenta los índices glucémicos de los alimentos. Estos índices glucémicos son los que nos dan la tendencia para inducir hiperglicemia de cada uno. Buscar en ellas, ojalá, carbohidratos complejos que demoren sus picos, digamos, de hiperglicemia, como, digamos, la avena. Son alimentos que permiten en ellas tener menos picos de hiperglicemia para tener un mejor ajuste con alimentos y tener en cuenta que del 50% de la dieta tienen que ser fibras, proteínas y grasas equilibradas, porque a veces tendemos a indicar dietas hiperproteicas y si es una paciente con enfermedades renales preexistentes no es buena idea. Siempre el ajuste de alimentación debe ser de la mano de una persona especializada en nutrición y que ojalá tuviéramos, digamos, de la mano personas que se encarguen del estudio de diabetes, de alimentación en el embarazo, porque muchas veces tenemos manejos nutricionales que tienen más que ver con diabética o con personas diabéticas crónicas o con personas con otros estilos de vida. Entonces no nos sirven las dietas universales de restricciones calóricas para el embarazo. El ejercicio aeróbico, recomendarle a nuestros pacientes 30 minutos al día, dice la ADA, por 5 días. Nosotros antes hablábamos de 3 días, no, son 5 días realmente lo que tiene impacto, o que los distribuya por lo menos, que haga 150 minutos a la semana, pero que no sean el mismo día. Digamos que idealmente sería por lo menos 30 minutos día. Prevención de hipoglicemia nocturna con alimentaciones fraccionadas, ojalá con el refrigerio nocturno que siempre tenemos a dejar los obstetras, para evitar la hipoglicemia de la madrugada. Evitar los procesos de cetosis por inanición o por diabéticas mal controladas. Y pues el control de ganancia de peso que les mencionaba, que ha sido controversial en resultados porque digamos que no por ganar 7 kilos versus ganar 10 o 12 o 14 como creíamos, el desenlace va a ser mejor. Realmente, idealmente es mejor embarazarse sin sobrepeso. Y pues el control adecuado de la glucosa y la monitorización. Y los fármacos cuando no se logra esto, pero tenemos muchas intervenciones que podemos hacer antes de acudir a los fármacos, pero tampoco podemos dejar que el tiempo pase dentro del embarazo porque el feto está en desarrollo. Entonces, para el control de la glucosa, lo mejor es que nuestra gestante tenga su glucómetro y haga su registro de glucometrías. Digamos que muchas entidades promotoras de salud tienen unos manuales muy bonitos que se les pueden entregar a las gestantes donde ella escribe su glicemia en ayunas, luego su desayuno y su valor a la hora o a las 2 horas, como lo podamos escoger o como sea más cómodo para el trabajo. Realmente los estudios no han mostrado diferencia en si tomarlo a la hora o es mejor que a las 2 horas, pero recordar que en ayunas no debe tener valores por encima de 95, a la hora no debe tener valores por encima de 140 y a las 2 horas no debe tener valores por encima de 120. Las diabetes, digamos que monitorizar con hemoglobina glicosilada, pues sí es cierto que nos da un valor de las últimas 4 a 6 semanas, pero debemos recordar que en los procesos de cambios fisiológicos del embarazo, las hemodiluciones y los cambios en relación al volumen plasmático y el eritrocítico nos pueden impactar las glicosiladas, en especial en el proceso de cambio de primer a segundo trimestre. Entonces, para vigilancia con glicosiladas, pues no sería la idea. Sin embargo, pues la meta en embarazo es mantenerla por debajo del 6%. Lo mejor es que ellas tengan su glucómetro, su glucometría y su diario.
porque en el diario ellas pueden identificar qué alimentos son los que no están presentando una adecuada tolerancia y irlos eliminando progresivamente de la dieta. Digamos que genera un mayor compromiso de la embarazada con su autocuidado y una mayor detección de los momentos del día en los que se genera mayor hiperglicemia. Las diabéticas pregestacionales, perdón, son las que sí tienen indicado tomar glucometrías preprandiales. A veces les dejamos pre y postprandiales a todas, pero realmente no se ha visto mayor impacto en tomar preprandiales en pacientes con diabetes gestacional propiamente dicha. En cambio, la pregestacional generalmente, digamos, por ejemplo, las diabéticas tipo 1 ya tienen un entrenamiento de muchos años en usos de insulina y en ajustes con relación a alimentación, y muchas veces esos preprandiales les permiten optimizar las dosis con relación a los alimentos que van a consumir, pero eso ya es otro entrenamiento que nuestros pacientes gestacionales no manejan. Sin embargo, hay trabajos que hablan de que uno podría también orientarles a ellas a ajustar sus dosis, pero pues si uno tiene una paciente comprometida y con mucho cuidado en el tema, porque si no, digamos que puede ser un riesgo que aumenten ellas solas las dosis, por ejemplo, de las insulinas y tengamos desenlaces adversos por alimentación que ellas quieran consumir. De las consideraciones hay que tener en cuenta que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer antes de la semana 28 a 34 porque de aquí en adelante es el pico de crecimiento fetal y mayor acumulación de grasa. O sea, si yo quiero impactar en que el bebé no haga macrosomía o no sea un feto grande, realmente lo debo hacer todo antes de tiempo. Porque después de semana 34, si ya el feto está grande y yo espero que con lo que yo haga voy a tener impacto en el crecimiento, ya no, porque ya el cambio metabólico en él se ha generado y digamos que si bien hay que mantenerla controlada ya para los desenlaces del trabajo de parto, del parto y el neonato, ya no voy a poder impactar en el crecimiento fetal. Por eso digamos que en los procesos de diagnóstico de 2 pasos, si yo no tengo la posibilidad de tener a mi paciente cerca y verla, digamos, más periódicamente por su diabetes, realmente es mejor hacer las búsquedas en 1 paso y impactar antes de que todos estos picos de crecimiento fetal ocurran y de que el feto haga una redistribución metabólica de su grasa. Posterior a esta etapa, la intervención no tendrá impacto en crecimiento fetal. Idealmente en nuestras diabéticas gestacionales debemos, ojalá, pudiéramos verla semanal o cada 2 semanas para estar tomando decisiones oportunas en relación a las hiperglicemias de los desenlaces que vamos teniendo. Y recordar que el tratamiento ideal en diabetes gestacional es el que reduzca la resistencia a la insulina, mejore la secreción o acción de ella y retrase la absorción de la glucosa del intestino. Eso es como lo que debemos buscar. Dentro de las alternativas para manejo, pues están los medicamentos que aumentan la secreción de insulina, como la insulina o las sulfonilureas, como el gribulide o la glibenclamida, que son categoría B o C de la FDA. Están los que mejoran la resistencia a la insulina, como la metformina y la troglitazona. Están los que limitan la liberación de glucosa postprandial, como la carbosa. Vamos a hacer algunas consideraciones con relación al tratamiento. Digamos que esto es otro escenario que genera controversia, si puedo usar hipoglicemiantes orales o insulina. Los hipoglicemiantes orales han tenido varios estudios, unos a favor, otros en contra. Muchos hablan del riesgo de teratogenicidad de todos, excepto metformina, que es categoría B. Sin embargo, el metaanálisis de Gilbert habló del tratamiento con metformina en primer trimestre, que mostró reducción significativa del 57% de los defectos al nacimiento. Digamos que aquí hay defensores y atacantes de los orales. Uno puede encontrar múltiples artículos con relación a ellos. Metformina versus insulina en tratamiento de diabetes gestacional no encontró diferencias significativas en resultados de hipoglicemia neonatal, dificultad respiratoria, necesidad de fototerapia, traumatismo al nacimiento, puntuación de Adler a los 5 minutos o prematurez. Entonces, por un lado, aquí uno podría decir, bueno, puedo usarlos. Bajas concentraciones de metformina en leche materna, sin impacto en la glucosa en sangre del lactante. Entonces, varios estudios me dan opciones. De sulfonilurias me dice que se unen a canales de potasio para aumentar la secreción de insulina y su sensibilidad en tejidos periféricos, que puede tener un mínimo transporte placentario, que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas maternas, tiene una rápida tasa de aclaramiento, que solo 4% de las pacientes tratadas con gliburide requirieron insulina. Dosis media en los estudios hablan de que para eficacia 9.2 miligramos, pues las tabletas, algunas son, digamos que la mayoría tienden a ser de 2.5 a 5.
Tasas de fracaso variables, 4 a 12% según el estudio que uno revise, versus 18%. Digamos que insulina tiene menos tasas de fracaso que las orales. Ya les comentaré que mencionó Ada y que mencionó ACOG. El estudio de Langer habla de gliburide versus insulina en diabéticas, teniendo 404 embarazadas en segundo y tercer trimestre, y encontró diferencias significativas en niveles de glucosa en sangre, peso al nacer y complicaciones neonatales. La gliburide se recomienda tomarla media hora a 60 minutos antes de las comidas para que el pico de acción coincida con el aumento de la glucosa postprandial, digamos que para que sea más efectivo. Pero el riesgo principal de este es la hipoglicemia, y pues es controversial con relación a las tasas de macrosomía, preeclampsia y hiperbilirubinemia. Al parecer no tiene impacto en crecimiento del feto. Entonces, por eso, digamos que no ha sido como tan difundida, pero digamos que hay muchos estudios que la defienden. Dosis de 2.5 a 20 miligramos día, pero no se puede dar más de 7.5 miligramos por dosis. De nuestra, digamos, tan conocida por muchos años metformina, pues recordar que es una biguanida que inhibe la gluconeogénesis hepática y la absorción de glucosa, que estimula la captación de glucosa en tejidos periféricos, tiene un menor riesgo de hipoglicemia neonatal y menor aumento de peso materno comparado con insulina, que hay pacientes que la vienen tomando para el ovario poliquístico y en alguna época nos dijeron que si la venían tomando se la podíamos dejar. Realmente hay un estudio de Bansky y colaboradores con 257 mujeres con ovario poliquístico que no encontró diferencias significativas en continuarla o no continuarla en relación a peso a nacer o desenlaces maternos o fetales. Digamos que continuarla en pacientes que venían tomándola solo por ovario poliquístico no tendría indicación. No muestra ningún desenlace adicional favorable. Y en diabetes gestacional ha mostrado ser equivalente a insulina en efectividad. Pero entonces aquí viene la controversia que planteó el boletín de la COG en el 2018, que es un estudio oriental, el estudio MICTOFU, que lo que se ha puesto a valorar es la descendencia de los pacientes que vienen tomando orales en embarazo versus insulina, y habla de que los expuestos, digamos, a insulina tenían menores circunferencias abdominales, digamos que menores porcentajes de obesidad abdominal, que los que tomaban orales. Entonces, al parecer, este es como el planteamiento que ellos dicen, de que si esa metformina pasa a placenta, pueda tener algún impacto en la obesidad del niño o no. Sin embargo, cuando hicieron digamos, valoraron este estudio y lo trataron de reproducir en otra cohorte, no encontraron los mismos desenlaces. No es claro si es el hipoglicemia antioral versus insulina el que pueda tener ese impacto, o si es realmente el control metabólico de la diabética adecuado para que este niño no se reprograme y no se predisponga a ser más obeso o más diabético. Al parecer, por reprogramación tendría más que ver el control metabólico del embarazo que el tratamiento con una u otra intervención, pero como insulina no atraviesa y los orales como metformina, sí, digamos que ACOG por el momento deja como primera línea insulina. En este momento hay 2 ensayos en curso, en diabetes tipo 2 y en diabetes gestacional, para ver si realmente estos medicamentos tienen ese paso trasplacentario que pueda generar alguna secuela o adición de riesgo. Hay muchos conflictos en relación a economía también, porque obviamente los manejos con orales son más económicos que los manejos con insulina, y estos también tienen que ver con relación a casas farmacéuticas y a los patrocinadores de los estudios. Entonces depende del estudio que uno lea, uno puede encontrar cosas a favor o cosas en contra. Como les mencionaba, hay resultados controversiales. Otros estudios mostraron neonatos más pequeños con aceleración de crecimiento ya postnatal. Entonces hay que tener en cuenta pues a quién se la estoy dando. Obviamente que pacientes con enfermedades renales crónicas preexistentes pues no sería la primera línea, y pacientes que tengan condiciones que me incrementen el riesgo de acidosis metabólica tampoco, ni en pacientes que ingresan por urgencias por emergencias por hiperglicemias o por cetoacidosis no sería como la primera elección. Comparada con gliburide, 34% mayor requerimiento de insulina suplementaria versus 16%. Depende, digamos, que el estudio que uno busque encuentra unos mayores porcentajes de falla de uno al otro. Metformina idealmente debería iniciarse con 500 miligramos cada 12 horas, aumentando hasta un máximo de 2.500 miligramos día. En nuestro país, la mayoría de las presentaciones que tenemos son de 850 miligramos, pero ya hay una casa farmacéutica que incluso tiene
metforminas de 500 miligramos en sobre. Es un sachet que se puede disolver en agua, que valdría la pena, digamos, esperar si hacen algún estudio sobre su desenlace en embarazo y su absorción, porque puede ser más cómodo a nivel digestivo para las pacientes que presentan intolerancia a esta toma o náuseas con metformina. Hay otros metaanálisis, digamos, que encuentran ustedes en literatura muchos trabajos que hablan de metformina versus insulina, mayor tasa de parto pretérmino, pero tasa más baja de hipertensión gestacional. Pero este desenlace de parto pretérmino, cuando lo fueron a hacer en otro metaanálisis posterior, ya no encontraron diferencias significativas. ¿Por qué podría influir en los trastornos hipertensivos? Hay un artículo muy bonito que se los recomiendo si lo quieren consultar, que es de Roberto Romero, que habla de la metformina como la aspirina del siglo XXI y cómo, digamos que a nivel de laboratorio y de investigación han encontrado que metformina puede actuar sobre factor soluble tirosinquinasa 1 y tener un impacto en el equilibrio y desequilibrio entre factores angiogénicos y antiangiogénicos para el desarrollo de preeclampsia. Entonces, digamos que eso hasta el momento pues sigue en investigación, pero por eso puedes tener, digamos, un mecanismo asociado a prevención de trastornos hipertensivos en pacientes con condiciones asociadas, pero esperar a ver que los estudios nos den resultados para hacer una recomendación como tal. Estos son los, aquí en la fotito, los sobres que ahora se pueden conseguir incluso ahora en Colombia, de metforminas para disolver en agua. Entonces pueden tener, dicen digamos, los laboratorios que las venden, que pueden tener una mejor tolerancia. En los estudios, digamos, hay varios trabajos sobre control glicémico entre insulina y metformina y de hipoglicemia neonatal. Se habla que hipoglicemia neonatal puede ser más frecuente en insulina, pero pues también eso hay que tener que ver si le hicimos el ajuste durante el trabajo de parto o le continuamos las dosis que traía. Entonces, claro, puedo tener más hipoglicemia si no lo ajusto. Digamos que todo es dependiente de que con el medicamento con el que yo decida hacer mi intervención esté pendiente de los riesgos que puede tener y de un control adecuado del mismo. No diferencias significativas en tasas de anomalías congénitas. Entonces, nuestra segunda controversia es orales versus insulina. Mucha información en la literatura en la que puedan encontrar comparando los dos. Digamos que la mayoría de los metaanálisis no han encontrado diferencias significativas en peso fetal estimado y control glicémico postprandial. Recordando que para impactar en peso hay que trabajar, como les mencionaba, antes de la semana 34. Y que el uso de hipoglicemiantes orales no se asoció con aumento de riesgo de hipoglicemia neonatal, aumento de peso al nacer o tasa de cesáreas. Lo mejor siempre es mantenerla bien controlada, pero ACOG dice que, digamos, la puedo usar porque pues la guía, el boletín de ACOG y las guías de edad les van a decir que en primera línea es insulina, digamos que es como la recomendación que ellos dan hasta que no se logre demostrar nada diferente, pero está esta puerta abierta dependiendo de la condición de sus pacientes para tomar otras decisiones. Dicen, mujeres que rechazan la terapia con insulina o a quien creen los obstetras o los proveedores de atención obstétrica no podrán administrar insulina de forma segura. O para las mujeres que no pueden pagar la insulina, la metformina es una opción alternativa razonable. Es como lo que nos dejan como una puerta abierta para definirlo. Digamos que los que trabajamos en hospitales públicos tenemos el limitante, por ejemplo, la población migrante, que no tiene cobertura en salud, que es muy difícil que tenga acceso a las jeringas de insulina, los frascos de insulina, son los lápices, los costos que implica, digamos que muchas de ellas son más adherentes a tomar orales y que lo son, digamos que en costos son más económicos, pero la idea es presentarles la información disponible para que cada uno con base en esta pueda tomar decisiones con sus pacientes. Cochrane hizo un metaanálisis con 7.381 mujeres comparando insulina con cualquier tipo de terapia farmacológica antidiabética oral y pues realmente notó similares efectos sobre los resultados de salud. El principal argumento para recomendar insulinas por ADA y por ACOG es el paso placentario de los orales y el impacto que no se conoce a largo plazo si pueda tener que ver o no con obesidad en el niño o con algún impacto en desarrollo. Entonces es por eso. Algunas consideraciones de insulina. Recordar que se debe ajustar según los trimestres de embarazo porque pues el aumento de la resistencia a la insulina es progresivo. Y también hay que ajustarla según la ocupación del paciente, los cambios fisiológicos y los horarios de ingesta de alimentos. A veces de pronto esto lo olvidamos mucho. Pacientes que salen de casa sin desayunar y entonces administran la insulina pensando que lo más importante es el medicamento, pero no comer. Y entonces tenemos picos de hipoglicemia con picos de hiperglicemia. Entonces ojalá tener en cuenta esto.
que los tipos que podemos tener, los que hemos usado toda la vida nosotros, ha sido NPH y cristalina, pero pues que también hay otras insulinas de acción corta como Lispro y Asparc, o de acción prolongada como de temilirlargina, que en estas lo que debemos tener en cuenta también es, los picos de acción y las duraciones de la acción, porque a veces si queremos tener, digamos, efectos a corto y a largo plazo, debemos tener en cuenta qué insulina estamos usando y a qué momento esperamos la duración total de nuestro medicamento y el pico principal. A veces tenemos, digamos, más temor a colocar las insulinas de acción prolongada temprano en la mañana pensando que se va a generar una hipoglicemia y realmente el pico de acción de un NPH es a las 4 horas. Entonces, tener en cuenta también esto, pero también con las de acción prolongada, si la voy a colocar de noche, buscar un horario en el que me coincida con refrigerios nocturnos y no voy a tener un pico a las 3 de la mañana o 4 de la mañana de una hipoglicemia. Sin embargo, hay que educar en las de acción prolongada al paciente para tener alternativas para saber manejar la hipoglicemia, lo mismo que a sus familiares. Los ajustes pues se hacen en relación a prediabetes versus diabética gestacional. Generalmente la prediabética ya viene con un esquema establecido de análogos de insulina que si viene con un adecuado control se pueden continuar, pese que no tengan, digamos, que una evidencia muy grande, no se ha mostrado tampoco ningún efecto adicional secundario. Y la diabética gestacional la podemos manejar con los esquemas que venimos usando toda la vida, o digamos, acodada dicen que dependiendo de los valores de glicemia yo puedo arrancar con 0.7 unidades por kilo día, o digamos que los que veníamos usando de toda la vida por trimestres, primer trimestre 0.1, 0.4 unidades por kilo, segundo 0.4 a 0.7 y tercero 0.7 a 1 unidad por kilo, ajustando según los valores que voy presentando con mi glucómetro y mis glucometrías. Pero digamos que son los planteamientos, también individualizar qué valores tengo, en qué horarios del día los tengo y si realmente necesito utilizar las dos o la acción prolongada, acción rápida, o puedo utilizar solo una de acción prolongada porque presento algún pico en un horario en particular que se puede manejar solo con una monodosis. A veces nos acostumbramos, digamos, al esquema completo, pero digamos que hay pacientes que pueden ser ajustadas con monodosis diarias de insulinas de acción prolongada, sin necesidad de otros esquemas y es más fácil la adherencia para ellas. Recordar que si vamos a hacer un ajuste con las dos, porque los valores están por fuera de metas en todos los horarios, pues 2/3 de acción prolongada de lo que me den total de la dosis y 1/3 de acción rápida. Y que esta división de las acciones prolongadas debe ser 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Puede administrarse solo para ajustarse en los momentos elevados del día, es lo que hablan las guías. Y recordar lo que les mencionaba de los picos. Lispro o Asparc tienen picos más cortos, acción rápida, se pueden inyectar justo antes de comer, no requieren esperar 20 a 30 minutos como la insulina cristalina o la regular. Digamos que toda la vida hemos usado cristalina, la usábamos media hora antes de las comidas. Si vamos a usar Lispro o Asparc para reemplazar nuestra acción rápida, esta sí actúa mucho más rápido, la puedo inyectar justo cuando vayan a empezar a comer. En pacientes que están en casa, pues eso puede favorecer un poco la adherencia. La glargina tiene una liberación estable por 24 horas. Digamos que una revisión sistemática de 8 estudios con 702 gestantes, la glargina 331 pacientes versus NPH, no hubo diferencias significativas en los resultados fetales. O sea que si queremos seguir usando nuestra NPH que sabemos y conocemos y manejamos, podemos seguirlo usando realmente, o si queremos irnos con acción prolongada, no olvidar los picos para evitar las hipoglicemias de la madrugada y tratar de colocarlas en horarios en los que podamos fraccionar la alimentación para que no nos vaya a coincidir con una hipoglicemia en ellas. ¿Podemos usar bombas de insulina? Bueno, sí, si tenemos el recurso, se ajustan realmente más fisiológicamente a los requerimientos diarios de la paciente. Los estudios en embarazo, pues digamos que no son muy amplios, pero se plantea por la ADA que es una alternativa. Y pues la ADA dice que la insulina es recomendada como primera línea porque no atraviesa placenta hasta conocer los riesgos de la descendencia de los orales. Ese es el principal argumento por el cual insulina se recomienda como primera línea. ¿Cómo vigilo a ese feto en desarrollo? No olvidar que la resolución 3280 nos permite pedirle a todas nuestras pacientes, solicitarle nuestro tamizaje o translucencia nucal semana 11 a 14. Digamos que es preferible que lo llamáramos tamizaje semana 11 a 14 porque el doctor Kipros Nicolaides incluye en su tamizaje
la valoración de las uterinas, el cuello, la historia clínica obstétrica y al final un cálculo de los 3 riesgos principales: aneuploidía, parto pretérmino y preeclampsia. Cuando hacemos solo translucencia, digamos que estamos dejando de lado muchos de los riesgos que podríamos impactar si hacemos tamizaje completo como está el software diseñado. Y con esas, por ejemplo, con esas uterinas, tener en cuenta que esta paciente, digamos, con riesgo de diabetes, la paciente obesa o la paciente que ya viene con una comorbilidad crónica, puedo acudir a la calculadora de FIGO. En Google encontramos el artículo de FIGO de prevención de preeclampsia, donde está la descripción de qué elementos debo tener en cuenta: la presión arterial media, las uterinas, la historia materna y si tengo posibilidad de marcadores, para hacer un cálculo de riesgo y ver qué pacientes les inicio en etapa temprana nuestra aspirina, que ya vamos en 150 miligramos noche según el estudio ASPRE. Estas calculadoras de riesgo las podemos encontrar en la página de Fetal Medicine Foundation para determinar si nuestra paciente que vamos a arrancar vigilancia requiere o no requiere el inicio de ASA. A toda la población también, nuestra 3280 nos permite hacer un eco de detalle anatómico con una valoración estructural completa semana 20 a 24, incluso de semana 18, idealmente semana 20 para valorar neurodesarrollo, digamos que un poco más completo por aquello de algunos cambios cerebrales que pueden presentarse semana 17 a 18, o pacientes que pueden llegar solo a la 17 y media y dificultan la exploración que nos la indicación. Entonces, no olvidar esto, ecocardiograma, en especial las pacientes que tienen otras comorbilidades, pero pues la diabetes gestacional per se propiamente dicha puede generar impacto en corazón fetal. Entonces, está escrito en las guías de Barcelona como una indicación de ecocardiograma. Y de ahí para allá, curvas de crecimiento fetal en tercer trimestre. Idealmente cada 3 semanas podemos valorar crecimiento fetal. Entonces, ¿cuándo finalizo el embarazo en la diabética? Esta es otra de nuestras controversias: lo saco antes, la desembarazo después. La idea es minimizar la morbilidad neonatal, maximizando la probabilidad de parto vaginal. Digamos que el objetivo es ojalá que todas tuvieran parto vaginal, porque nuestros índices de cesáreas cada vez van más para arriba. Pero digamos que varios trabajos, desde Quillos y colaboradores, finalizar semana 38 no disminuyó el porcentaje de cesáreas. Hay varios estudios de cohorte que hablan de que, digamos que entre más temprano la finalice, no tengo una garantía de la distocia, porque lo que más me disminuye la distocia es el control metabólico que tenga y que el feto no haya hecho una redistribución de sus porcentajes de grasa. Porque digamos que en ese mal control metabólico, cuando el feto ya es grande o con circunferencias abdominales o con, digamos, índices de masa corporal alterados, pues ya es un feto que me puede hacer distocia al parto, independiente de que lo desembarace antes. La recomendación global es que se desembarace en semana 38 si hay un mal control metabólico y un peso fetal estimado mayor a percentil 90. Y en semana 39 si hay un adecuado control y un crecimiento fetal óptimo. Sin embargo, Koch dice que en una paciente con un muy buen control metabólico y una buena posibilidad de seguimiento, puedo continuar el embarazo hasta el término. Incluso ellos hablan de 40 semanas. Pero pues esto en pacientes que yo pueda realmente vigilar. Antes de semana 38, pues de la desembarazo sí encuentro unas complicaciones asociadas, por ejemplo, las que presentan coexistencia de preeclampsia. La cesárea, pues se sospecha macrosomía, pero realmente se habla de que se necesitan 588 cesáreas para prevenir una lesión del plejo braquial, y que si debo tener mucha precaución en realmente si ese peso fetal estimado es real. Digamos que tenemos altas tasas de falsos positivos en la medición de peso fetal estimado de tercer trimestre. Y por eso digamos que tener en cuenta la pildimetría y las condiciones obstétricas maternas para definir si realmente la llevo o no la llevo a cesárea. Pero si ya sospecha más de 4.500 gramos, que es lo que Koch habla como macrosomía, pues es claro que sí, en este caso sí. Los fetos macrosómicos mayores a 4.000 gramos pueden presentar distocias de hombro en 42 a 74% y hasta 56% del riesgo de lesiones de plejo braquial. El peso fetal de tercer trimestre, como les mencionaba, puede tener altas tasas de falsos positivos para sospechas de macrosomía. No debemos olvidar el manejo glucémico intraparto, sea que la desembarace por parto o por cesárea. Debo mantener niveles de glucosa entre 80 y 100, perdón, aquí se me fue un 0, miligramos por decilitro, que esto disminuye la incidencia de hipoglicemia neonatal. Entonces ellos plantean que, por ejemplo, en las diabéticas
que vienen con insulina. Podemos colocar goteos de dextrosa combinados con dosis de insulina. El ajuste según, digamos, evitando periodos prolongados de ayuno. Entonces, si voy a dar trabajo de parto, permitir, digamos, por lo menos la ingesta de alimentos blandos o de líquidos que no nos vayan a generar ayunos o hipoglicemias neonatales. Recordar que esto tiene impacto en lo que va a suceder con el niño. En el posparto, recordar que las necesidades de insulina caen 34% en diabéticas tipo 1 y tipo 2, entonces los ajustes debo hacerlos con base en la dosis que tenía y reducirla por lo menos un 34-40%. Ajustar las dosis hasta el reinicio de la vía oral. La lactancia temprana disminuye la hipoglicemia neonatal, entonces trabajar al contacto piel a piel, ojalá recién nace, para que haga un adecuado vínculo. Que el inicio temprano de fórmulas infantiles se asocia a desarrollo de obesidad, enfermedades cardiometabólicas y diabetes del adulto. Entonces, a veces pensamos como, bueno, es que es hijo de diabética, démosle una fórmula mientras lo lacta. Idealmente sería lactémoslo primero para disminuir el impacto del inicio temprano de azúcares procesados, que eso se ha visto asociado a complicaciones en este recién nacido. 50-70% de las mujeres con diabetes gestacional pueden desarrollar diabetes a los 22 a 28 años. Cuando muchos estábamos, digamos, en pregrado, hablábamos de un 30%, y ya los estudios están mostrando 50-70% de riesgo de la diabética gestacional de hacer diabetes. Entonces, esta es una consideración que debemos tener en cuenta, y por eso es que hay unos algoritmos en los que se habla de que estas pacientes con diabetes gestacional no las debemos soltar tan a la ligera, sino que en el control de puerperio debemos direccionarlas, ojalá con un programa de crónicos como las preclámpticas, para que se vigilen a las 4 a 12 semanas posparto y se haga una PTOG carga 75. Si ese valor realmente está en metas a las 4 a 12 semanas posparto, la paciente, digamos, que puede estar tranquila por ese año, pero se recomienda un seguimiento cada año por 3 años o 1 a 3 años, y control de peso adecuado, actividad física. Si el valor está en 100 a 125, digamos que hay que hacer un seguimiento con un control de peso, con un manejo, considerar la necesidad de los hipoglicemiantes orales y una terapia, digamos, de nutricional, un ajuste de alimentación. Y si de entrada está per se mayor a 125, esta paciente que teníamos como gestacional ya entró en el grupo de las diabéticas y debe entrar en un programa de diabéticos, que esto no lo teníamos en cuenta nosotros antes. Digamos que antes muchas veces con el parto y la madre sale con su bebé, finalizaba nuestro trabajo con la cita puerperio, pero ya nuestro trabajo al parecer sigue aquí y se debe conectar de la mano de otros profesionales que se encarguen de seguir estas pacientes a largo plazo, porque ya las cifras de diabéticas posteriores a una diabetes gestacional han venido en aumento. Entonces, como conclusiones generales, la diabetes gestacional es una condición cada vez más frecuente en el ejercicio de la obstetricia. La consulta preconcepcional es fundamental para optimizar a la mujer previo al embarazo. El estilo de vida y la nutrición influyen en el control metabólico. El tamizaje de diabetes en embarazo es fundamental para disminuir los desenlaces adversos. El diagnóstico en un paso incrementa falsos positivos y costos, pero mejora desenlace obstétrico. La insulina es la primera línea de tratamiento para diabetes y embarazo. Los hipoglicemiantes orales pueden usarse según las condiciones individuales de la paciente. El momento del parto en adecuado control no debe ser antes de la semana 39. Toda paciente con diabetes gestacional debe tener control con PTOG a las 4 a 12 semanas postparto. Y que el link es un link que da el ACOG sobre el que, digamos, una base de datos que hicieron de artículos sobre diabetes gestacional, que es una base de datos bastante amplia en la que uno puede encontrar muchos de los artículos que les mencioné, y los referentes y las fuentes bibliográficas para tomar unas decisiones, digamos, más estables con relación a nuestras pacientes. Y eso era como lo que quería presentarles, digamos, en resumidas cuentas sobre las principales controversias en diabetes gestacional. Muchas gracias. Bueno, Vive, pues muchísimas gracias a ti por tu excelente conferencia. Realmente, pues nada, nunca había visto una conferencia tan completa y que englobara todos los aspectos de este tema como la tuya. Ya me han escrito acá por el chat privado también algunos especialistas en medicina materno-fetal, incluyendo al doctor Pablo Galvis, que están encantados con tu
conferencia. Quiero invitar a los participantes entonces que tengan preguntas a levantar la mano y pues voy habilitando los micrófonos o si quieren plantear las preguntas a nivel del chat y yo se las transmito a la doctora Viviana, cualquiera de las dos modalidades está. El doctor Pablo Galvis me dijo que quería intervenir al final de la conferencia y plantear algunos apuntes. Ahí está Pablo. Sí, hola, hola, ¿me oyen? Sí, señor. Lo escuchamos, Pablo. Bueno, perfecto. Primero, hola Santiago, saludarlos a todos. Creo que por ahí está Rafita también, Rafa Parra por ahí en el auditorio. Pues la idea es primero felicitar a Viviana por la excelente charla. Realmente, pues es una revisión muy completa, desde lo básico hasta lo más actualizado y avanzado. Realmente me gustó mucho la revisión. Yo vengo manejando el tema de diabetes también con los estudiantes de la Unipamplona hace un par de años y realmente es un tema apasionante y muy bien enfocado. Y de pronto para mencionar unas cositas puntuales que nosotros localmente tendríamos que intentar mejorar a futuro y es sobre el diagnóstico. Realmente nosotros en Cúcuta tenemos la dificultad que en la mayoría de sitios se sigue haciendo test de O'Sullivan y después curva de glicemia. Y realmente, de acuerdo a la ADA y a los criterios actualizados, deberíamos hacer la curva cortada, la curva de 75 gramos. Y esa es una tarea de nosotros, los especialistas en medicina materno-fetal y con las instituciones grandes, de lograr que los laboratorios clínicos se metan en el cuento de hacer la curva de 75 gramos y hacer las 2 horas para acortar los tiempos de diagnóstico y realmente poder proteger mejor a las pacientes. Ese era básicamente el comentario que yo quería hacer. Y el otro es el temor a utilizar insulina en muchos especialistas, que realmente, pues como Viviana lo comentó, es segura. Obviamente tenemos los hipoglicemiantes orales que aparecieron en los últimos años, también con mucha seguridad, pero hay mucho temor al uso de insulina, teniendo en cuenta igual que muchas de las pacientes responden con dieta y ejercicio, pero cuando necesitamos la insulina realmente pues hay que empezarla a tiempo y saberla manejar, saberla usar y confiar en los resultados. Vale, doctor Pablo, muchas gracias por su intervención. No sé si Viviana quiera comentar algo sobre la intervención del doctor Pablo. No, pues muchas gracias, doctor Pablo, por sus palabras y a todos los que están todavía por aquí a las 9. 9:14. Realmente sí, digamos que las poblaciones especiales como las que ustedes tienen allá y nosotros tenemos con distrito, el diagnóstico más temprano sí nos cambia bastante el desenlace. Digamos que por eso, como les mencionaba, 3280 y Guías Guide nos dice para nuestro país la ventaja que nos trae una PTOG 75 en tiempos. Realmente es lo que más podemos lograr. Sí, pues es cierto que podemos tener más diagnóstico, pero nuestra población no es una población muy adherente al prenatal ni con el recurso económico para ir a tantas visitas, entonces nos facilita bastante hacer un diagnóstico temprano para tener mejores desenlaces. Muy bien. El doctor Rafael Parra está muy invitado también a hacer cualquier intervención que desea y ya está mandando unos saludos al doctor Pablo, a Viviana. Si hay más preguntas entonces por parte del público, por favor plantearlas acá por el chat o levantar la mano y plantearlas directamente. Bueno, pues creo que no hay más. Yo sí te quería preguntar, Viviana, ¿cuáles son las mejores estrategias para buscar pues un plan en cuanto a la reducción del peso o en cuanto al peso óptimo en las pacientes con diabetes pregestacional? ¿Cuáles son, digamos, como las intervenciones con mejor evidencia y además de las con mejor evidencia, las que en tu experiencia funcionan mejor en este grupo de pacientes? Digamos que buscar una actividad física que a ellas les guste, digamos que no siempre uno se imagina actividad física como que
paguen algún gimnasio o algún deporte, no, realmente pueden hacer cosas como caminar, como bailar, como alguna actividad física que genere ejercicio aeróbico. Esa es una intervención que puede mejorar. Optimizar la alimentación, digamos que ahorita estamos en el boom de la nutrición, pero hay que tener mucho cuidado con los boom, porque hay informaciones inadecuadas en relación a consumos de proteínas versus carbohidratos versus grasas. Entonces, digamos que estar de la mano de una nutricionista que trabaje sobre diabetes gestacional, porque la alimentación y la actividad física son las que más impacto tienen en ese control de peso para ellas realmente. Y pues es bueno pues una educación adecuada en los riesgos del embarazo, una información adecuada, porque pensando en una maternidad segura, muchas van a optimizar su control de peso y control metabólico buscando un hijo sano. Realmente nadie quiere tener un hijo enfermo. Entonces, la explicación y la educación también van de la mano. Okay. Bueno, Vivi, muchas gracias. Bueno, no hemos tenido más preguntas. Bueno, acá hay una pregunta, la hace Oscar Chinchillá, uno de nuestros internos. Pregunta: buenas noches, doctora. En cuanto a experiencia personal, ¿recomienda mejor el diagnóstico de la diabetes con un solo paso o 2 pasos? Realmente, yo, en la experiencia personal, prefiero un paso, porque la prueba la puedo tener más rápido, digamos que es bien tolerada generalmente por las pacientes, digamos que sí hay algún porcentaje que no toleran bien la carga, pero es generalmente bien tolerada, y el impacto lo puedo tener de forma más rápida, porque las pacientes con las que generalmente trabajo no tienen un acceso fácil a servicios de salud, entonces la visita al siguiente control termina siendo un mes después. Entonces con PTOG, un solo valor alterado, y vamos a iniciar dieta y actividad física por 2 semanas. Realmente, si bien voy a tener más diagnóstico, mi intervención no va a generar un impacto en morbilidad. Entonces, en la experiencia, pues en lo que ahorita para Colombia está reglamentado, sería en un paso. Okay. José Escalona, otro de nuestros internos, hace una pregunta con respecto a pues, una intervención previa a la carga de 75 gramos de glucosa. Pregunta que si se recomienda el uso de metoclopramida 30 minutos antes de esa carga. Pues generalmente no. Generalmente no. Digamos que lo importante es explicarle a la paciente cómo va a hacer la prueba correctamente, como para que ella vaya preparada, digamos que psicológicamente para eso, porque a veces cuando el impacto más es como emocional y el ayuno, pero que exista algún artículo que diga que se recomienda algún antiemético, pues generalmente no, debe tener su alimentación convencional, no modificarla. Muchos la modifican los días previos porque tienen exámenes, entonces no como esto porque me va a hacer un examen. No, tratar de hacerla entre las condiciones más naturales posibles para tener un resultado más preciso, más cercano a la realidad de ella. Ok. Está Charito Acuña, una gran amiga de la residencia. Pregunta: ¿qué hacer con esas pacientes que no se les realizó la prueba en un paso, en el tiempo reglamentario, y que la glicemia pre y post sale alterada tomada en los primeros niveles? Bueno, pues es que ahí es clave para que todos los que hacemos prenatal tengamos en cuenta que los tiempos son muy cortos en embarazo y que las cosas realmente se deben hacer en el tiempo que son. Pero sí, muchas pacientes nos llegan muy tarde. Digamos que si los valores están por fuera de lo que uno tomaría como basales y postprandiales, hay que iniciar el impacto como se recomienda en el estilo de vida y alimentación, pero si de entrada tengo unos valores muy alterados, pues puedo iniciar de una vez intervención farmacológica. Porque si ya empezó control prenatal tardío y ya tengo hiperglicemia y me espero mucho tiempo hacia adelante, ya el desenlace ya no lo voy a poder revertir. Entonces, si los valores digamos que no son tan altos, puedo arrancar con dieta y actividad física, pero si los valores ya están por fuera de las metas, pues puedo arrancar con intervención farmacológica pensando en el bienestar de la madre y del feto.
Muy bien, Vivi. Nos pregunta Sofía si hay pues, estudios que hablen de predisposición genética para el desarrollo de diabetes gestacional. Sí, sí, digamos que sí, se ha asociado, digamos que a herencia mitocondrial es como la que más han encontrado, pero sí, sí hay predisposición a diabetes gestacional y sí hay mutaciones asociadas, pero digamos que no se ha estudiado en toda la población, desafortunadamente. eh, digamos que la diagnosticamos, la tratamos, pero son muy pocos los casos en los que las enviamos a genética. Pero sí, sí se ha visto el impacto, en especial en líneas maternas de pacientes que venían con familiares en primer grado con diabetes gestacional. Ujú. Vale, muy bien. Leopoldo Barbosa nos pregunta que cuál sería la dosis inicial de las insulinas en las pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional. Y pues más o menos por esa línea, Germán también pregunta que si nos podrías ilustrar sobre el control y el manejo de las insulinas en el trabajo de parto. Ok, bueno, con relación a la dosis, como les mencionaba, uno puede arrancar con 0.7 unidades por kilo, como menciona Cogoada, pues los valores que tiene la paciente en particular no son tan elevados. Digamos que había un esquema que nos enseñaban muchos en la universidad, que era que primer trimestre arrancábamos con 0.1 a 0.4 unidades por kilo de peso, segundo con 0.4 a 0.7 y tercero con 0.7 a 1. Y vamos ajustando, subiendo las unidades según los requerimientos, digamos, de la paciente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tengo paciente 60 kilos y arranqué en segundo trimestre con 0.7 unidades por kilo, entonces lo que hago es eso, hacer la multiplicación de las unidades por los kilos de peso y ahí me da el valor de unidades que debo distribuir para esa paciente en acción rápida y acción prolongada. Digamos que es dividir ese valor 2/3 de acción prolongada, o sea que si me dio un total, por ejemplo, de 60 unidades, pues tendría 40 de acción prolongada y 20 de acción rápida, y de estas dividir las 2/3 en la mañana de la acción prolongada, 1/3 en la noche, ojalá 6 de la mañana, o pues depende de los hábitos de vida de la paciente y las ocupaciones y los horarios de trabajo, y 1/3 en la noche. Y la rápida, sí, generalmente preprandial, media hora antes de las comidas si estoy usando cristalina, o si estoy usando análogos la puedo usar incluso justo antes de comer. Del parto, tratar de mantener los requerimientos que trae si le estoy permitiendo la ingesta de alimentos. Si no estoy permitiendo la ingesta de alimentos, digamos que lo que habla es de hacer un goteo de dextrosa y un ajuste de insulina, que puedo dejarlo como un goteo de insulina permanente, ¿sí? O como una administración de insulina según glucometrías. Entonces, lo que no debemos olvidar durante el trabajo de parto es estar vigilando las glucometrías de esa paciente para evitar las hipoglicemias neonatales, que es como el desenlace que quiero evitar al momento del parto. Muchas gracias. Bueno, pues creo que esas eran todas las preguntas que plantearon los participantes. Les agradezco a los más de 65 participantes que alcancé a contar de la sesión de hoy. Realmente fue excelente. Vivi, pues de nuevo muchas gracias, muchas felicitaciones. Da mucho gusto ver una presentación tan buena y tan completa como la tuya en el marco pues, de las revisiones de tema que estamos haciendo. De verdad nos nutre mucho y es pues de un gran aporte para nuestro servicio, de manera que de corazón, muchas gracias. Los invito a todos a pues, seguir conectados a las diferentes revisiones que seguiremos haciendo. El lunes va a haber una muy buena de una compañera de Viviana, del Fellow, que nos va a hablar de dermatosis en el embarazo. Entonces es un tema pues, que no es tan común escucharlo. Pues los invito a todos a estar con nosotros el lunes a las 8 de la noche. Una vez más, Vivi, muchas gracias. No te molestamos más. Ya son casi las 9:30 de la noche un viernes, de manera que te dejamos descansar. Gracias a ustedes por invitarme y nada, que cuenten con nosotros y con el grupo de la unidad obstétrica en Bogotá. Cualquier cosa que podamos colaborarles, estamos a la orden. Muchas gracias, Santiago, por invitarme y muchas gracias a todos los miembros del hospital y a todos los que están conectados a esta hora. Muchas gracias. Bueno, Vivi, que estés bien. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.